La joven de 13 años, Hailey Dunn, vivía en el pequeño pueblo de Colorado City, en Texas, donde residían menos de 4,000 personas. Era una comunidad muy unida, donde prácticamente todos se conocían. Su padre, Clint, describía a Hailey como una chica con alma de tomboy, aunque al mismo tiempo le encantaban las cosas brillantes y bonitas. Su madre, Billie Jean Dunn, decía que jamás olvidaría su risa, su enorme sonrisa y lo divertida que era. Hailey tenía una energía imposible de ignorar. Sus amigos contaban que siempre estaba haciendo bromas y nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. Era cheerleader, tocaba el saxofón y además era una atleta muy competitiva y talentosa. Amaba la escuela, a sus amigos y a sus maestros. Para cuando llegó a 8º grado, ya jugaba en los equipos de voleibol, básquetbol y softball. Cuando tenía 10 años, sus padres se separaron. Entonces Hailey y su hermano mayor, David, se mudaron con su madre y el novio de ella, Sean Atkins, a una casa en Chestnut Street, en Colorado City. Hailey era especialmente cercana a su padre, Clint. Él vivía justo enfrente y ella pasaba a verlo todos los días. A veces solo para saludar antes de ir a la escuela, otras veces para quedarse a cenar. Nunca perdía una oportunidad de pasar tiempo con él. El día de Navidad de 2010, la abuela de Hailey, Connie, dijo que la niña estaba de excelente humor. Estaba emocionada por los regalos que había recibido, especialmente por su nuevo iPod, y pasó casi toda la Navidad y el día siguiente con su padre. La noche después de Navidad, David, el hermano de 16 años de Hailey, fue a dormir a casa de un amigo. Hailey se quedó sola en casa, jugando videojuegos hasta muy tarde. A la mañana siguiente, el 27 de diciembre, Sean salió rumbo al trabajo a las 5:30 de la mañana. Aproximadamente una hora después, Billie Jean también se fue a cubrir su turno de 12 horas. Antes de irse, revisó a Hailey. Seguía profundamente dormida en su cama. Todo parecía normal. Billie dijo que Hailey se quedaría sola en casa durante el día, ya que tanto ella como Sean estarían trabajando. Supuso que, cuando despertara, simplemente cruzaría a casa de su padre como hacía siempre. También dejó su celular en casa para que los niños pudieran usarlo si necesitaban algo. Sean llegó a su trabajo en Snyder alrededor de las 6 de la mañana. Según él, apenas 10 minutos después tuvo una fuerte discusión con su jefe y renunció inmediatamente. Después manejó hasta la casa de su madre en Big Spring y regresó a Colorado City poco antes de las 3 de la tarde. El padre de Hailey, Clint, estaba acostumbrado a verla todos los días. Pero aquel 27 de diciembre, Hailey nunca tocó su puerta y no supo nada de ella durante todo el día. Cerca de las 2 de la tarde, desde el teléfono que Billie había dejado en casa, se envió un mensaje a una amiga de Hailey. "White, what you doing?" La amiga nunca respondió. Más tarde esa noche, Sean pasó por Billie al trabajo. Cuando regresaron a casa, Billie notó inmediatamente que Hailey no estaba ahí. Le preguntó a Sean si la había visto. Él respondió que Hailey había salido caminando hacia la casa de su padre y luego pensaba quedarse a dormir con su amiga Mary Beth. Pero Clint confirmó algo inquietante. Eso era completamente falso. Amigos, voy a interrumpir un momento. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde me ven, así que quiero pedirles que me escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá. Gracias por el apoyo. Ahora continuemos. It was my day, and then I came home around, I guess, like 3 o'clock. I got there, and Hailey was there watching TV in the living room, and I went to me and Billie's bedroom, and she came in there and told me that she was going to her father's house and that she was staying the night with a friend, and then she left. And then I was there by myself for maybe an hour at the most, and then David and a friend came over, and I went to his room, and they were playing video games and so forth, and Billie called me and told me that that her relief got there and that she's going to get to leave a little early, so I was up there at the hospital in Snyder around 6 o'clock to pick her up, and then we came back, and then we went to bed shortly after that. And this whole time you were thinking Hailey was at a friend's house? Yes. About what time did she say she was leaving now? What time Hailey was leaving? Mm-hmm. I guess it was
sometime in between 3 and 3:30 when she said she was leaving. It was like shortly after I got there. I'm not real sure about a time. Does she normally call and check in every so often, or is it normal to not hear from her for so long? It's pretty normal for her just to not call, because she usually does that though, because she does stay the night at a friend's house. She'll be back. 4:37, 6:06. La mañana siguiente llegó y pasó, pero Hailey nunca volvió a casa. Billy decidió llamar a los padres de Mary Beth y ellos confirmaron que no habían visto a Hailey en absoluto. Nunca pasó la noche ahí. Nada faltaba en la habitación de Hailey. Las cosas que definitivamente habría llevado si pensara dormir fuera seguían exactamente en su lugar. Billy comenzó a tocar puertas entre los vecinos, preguntando si alguien había visto a su hija, pero nadie sabía nada. Dijo que temía que alguien hubiera pasado en auto y secuestrado a Hailey mientras caminaba hacia una tienda. Incluso llegó a pensar que quizá la adolescente simplemente había salido molesta de casa aquel día. La denuncia por desaparición se presentó la tarde del 28 de diciembre. Al principio, los investigadores clasificaron el caso como una fuga voluntaria, pero poco después fue reclasificado como desaparición de menor. Más adelante, la policía recibiría fuertes críticas por aquella decisión inicial. La comunidad entera se unió alrededor de la familia y comenzó inmediatamente la búsqueda de Hailey. Los medios también tomaron la historia muy rápido. Clint estaba devastado. Pasaba cada minuto despierto buscando a su hija. Revisaba contenedores de basura, recorría calles, callejones y cualquier lugar que se le ocurriera. Muchos notaron algo extraño. Billy y Sean no parecían mostrar el mismo nivel de desesperación. Cuando las búsquedas se expandieron a zonas abiertas y alejadas, periodistas comentaron que Billy evitaba participar. Ella explicó que podía repartir volantes y hablar con la prensa, pero no soportaba buscar en campos o bosques porque eso la hacía pensar que estaban buscando el cuerpo de su hija. Para Clint, aquellas búsquedas también eran emocionalmente insoportables. Pero el novio de Billy, Sean, ni siquiera repartía volantes, mucho menos participaba en las búsquedas. Se mantenía completamente apartado de la investigación. La policía interrogó a muchas personas, incluidos delincuentes sexuales registrados de la zona, pero todos fueron descartados rápidamente. El miércoles 29 de diciembre, las casas de Clint y Billy fueron registradas. Y al día siguiente, el National Center for Missing and Exploited Children se unió oficialmente al caso. Los perros rastreadores siguieron el olor de Hailey hasta un motel cercano, pero el personal aseguró no recordarla y las cámaras de seguridad tampoco mostraban señales de ella. Revisaron cuidadosamente las 24 habitaciones sin encontrar una sola prueba de que hubiera estado ahí. El 31 de diciembre, apenas 4 días después de que Hailey fuera reportada como desaparecida, Billy y Sean organizaron una fiesta de Año Nuevo. Para muchas personas, aquello fue impactante. Billy aseguró que ni siquiera se había dado cuenta de que era Año Nuevo y que familiares y amigos habían ido a apoyarla. Pero Clint tenía otra versión. Dijo que estaba afuera, en el porche, buscando a su hija con binoculares, mientras veía a Billy y Sean festejar hasta la madrugada. «No entiendo cómo puedes celebrar Año Nuevo cuando tu hija está desaparecida», dijo él. «Eso debería ser lo último en lo que pienses». Cuando comenzó el nuevo año, la pequeña comunidad lo recibió con un ambiente pesado y silencioso. No había noticias de Hailey Dunn, ni rastros, ni pistas, y las agotadoras búsquedas continuaban. Lane and Victor were going into day 9 in the search for Hailey Dunn, and there's still no sign of her. When I visited with the Dunn family this morning, I saw Texas Rangers scouring through Hailey's room. If we take a look over here, this is the window to her bedroom. Now, Texas Rangers, I'm told, have not found anything and no sign of foul play or any sign of her packing her bags and running away from home at this time. More than a week later, and still no sign of Hailey, her mother says it's frustrating, but she remains hopeful. But I have to do nothing but hope that she left by herself and that she's going to come back to me, because if I don't cling on to that hope, I don't have anything. Now, local authorities tell me they're following several tips at this time. Several agencies have stepped in, and the reward once again is $25,000 for tips that lead to Hailey Dunn. El 4 de enero de 2011, los Texas Rangers y el FBI se unieron oficialmente al caso.
Más de 100 anuncios espectaculares con la foto de Hailey y su información aparecieron por todo Texas y otros estados. El caso comenzó a recibir todavía más atención después de que Nancy Grace hablara de él e entrevistara a Billie Jean Dunn. Eso llevó la desaparición de Hailey a nivel nacional. Haley's case was on national television, and Nancy Grace seemed to be a little hard on you. What was that like, hearing her question Billy like that? I heard about it. I wasn't there when Billy was getting interviewed by her. I was talking to the Texas Rangers, but I heard about it, and it's frustrating, what she said about me, but it really doesn't bother me because, my main focus is just Hailey. We just want her to come home safe. Does it hurt to think people would point fingers at you, the person who cares about her? Yeah, it hurts. It does. Describe to me the relationship between you and Hailey. It's really good relationship, and I love her with all my heart, and I believe she loves me with all her heart, and we get along just fine. See, is there anything else you want people to know about you and your relationship with the family at all? Because it seems like a lot of people are buzzing on the internet about it. Yeah, as far as me, Hailey, and Billy and David, we all get along just fine. And I would never do nothing to that little girl. I love her with all my heart. And I just wish for her a safe return. Al día siguiente, el 5 de enero, Billy le pidió a Sean que abandonara la casa. No era algo fuera de lo normal. Ellos discutían constantemente y días después volvían a reconciliarse. Pero mientras la investigación avanzaba, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre la vida de Hailey en casa. Los periodistas señalaban que, aunque desde afuera todo parecía tranquilo, detrás de puertas cerradas la situación era mucho más complicada para una niña de 13 años y su hermano. Uno de los reporteros dijo: "Descubrimos que en la casa había mucho alcohol y fiestas, especialmente por parte de la madre. Y eso da la impresión de que la vida familiar era mucho más complicada de lo que intentaban aparentar". Billie Jean Dunn y Sean Atkins ya habían llamado la atención de la policía mucho antes de la desaparición de Hailey. Aproximadamente 10 meses antes de la última vez que la vieron, la policía había recibido llamadas por conflictos domésticos entre ellos. Ambos llamaban a la policía para acusarse mutuamente. Cuando los oficiales llegaban, la pareja se mostraba agresiva y seguían peleando. I really need to file a report on somebody. What exactly happened? I broke up with this guy a couple of days ago, and he's telling me that he's gonna kill me and that it's gonna be remembered for a long time. I got a situation on my hands. I have an ex-girlfriend. She's taking a whole bunch of society pills that I take. Well, I guess she got them from me, and she said she took a bunch of her pain pills too. And she's saying that she wants to die, so she filed a report on me, for threats and stuff like that. She was just upset about it. She's just, not being herself right now. Threatening to kill her. Damn it. It's Billy Dunn. Oh, God. He's been going all day. All right, I'll go up there. Poco después, como ocurría muchas veces, Billy y Sean volvieron a reconciliarse y Sean regresó a vivir a la casa. He used to tell me about the man. What kind of things? She didn't like him. She didn't trust him. She was afraid of him. I don't want to be here right now. I'm going to be here with you because I don't feel right with my stepdad. Hailey le contaba a su abuela Connie que, durante las noches, veía la sombra de Sean cerca de la puerta de su habitación y tenía muchísimo miedo de que él entrara mientras ella dormía. Los detectives pidieron que Billy y Sean se sometieran a pruebas de polígrafo. Ambos tuvieron que repetirlas porque durante el primer intento estaban bajo el efecto de drogas. Billy aseguró que solo eran medicamentos calmantes recetados por un médico. Sean Atkins abandonó el examen al menos 2 veces. En el tercer intento, apenas completó la primera parte. Dijo que aquello se había convertido en una cacería de brujas y que intentaban obligarlo a confesar algo que no había hecho. Pero aún así dijo algo que llamó muchísimo la atención de los detectives. Cuando le preguntaron dónde creía que podía estar Hailey, Sean respondió: en Scurry County. Y cuando le preguntaron a quién debía considerar sospechoso la policía, respondió fríamente: ¿a nosotros dos? Los resultados indicaron que esas respuestas eran verídicas. Pero Sean se negó a explicar más y volvió a abandonar la prueba antes de completar la segunda parte.
El segundo polígrafo de Billy y la primera etapa del examen de Sean mostraron señales de engaño en varias respuestas. I want to thank everyone for coming this afternoon and giving me an opportunity to make a statement. First, I want to speak directly to Haley in case she's listening. Wherever you are, Haley, I'm looking for you. Hundreds of people are looking for you. We all want you home safe. I just want to see and touch your beautiful face. I really love you. I desperately need you home. And there's not a minute goes by I'm not praying for you or crying, wishing you were in my living room. I can't handle not knowing where you are or if you're safe. You're the most beautiful girl I've ever laid my eyes on, and I'm very proud that God chose me to be your mother. Next, I want to say if someone out there has Haley, please let her go. Just turn her loose, drop her off at a church, a school, a police station, anywhere that she can get to a phone and call police or call her family. I've been flat out called a liar by some people. Others speculate on my possible involvement in Haley's disappearance or wonder if I'm covering up for somebody. Some people accuse me of withholding information and not cooperating with law enforcement. These things are not true, but I now feel that I have to defend myself from ridiculous accusations, slander, or defamation of character. Durante los meses siguientes continuaron las búsquedas y vigilias en Colorado City, pero el clima extremo obligaba a los voluntarios a detenerse durante semanas enteras. Más adelante, la policía de Colorado City realizó una conferencia de prensa. Declararon que ahora investigaban el caso como si Haley hubiera sido retenida contra su voluntad o incluso asesinada. En las primeras etapas de la investigación, se analizaron los registros telefónicos y bancarios de Sean Atkins y Billie Jean Dunn. También revisaron el antiguo lugar de trabajo de Sean y descubrieron algo importante. Sean nunca había sido despedido. Su jefe dijo a los investigadores que la mañana del 27 de diciembre, Sean llegó al trabajo a las 6, compró una bebida, entregó el uniforme y renunció voluntariamente. A las 6:10 ya se había ido. Más tarde, Sean admitió que había mentido sobre haber sido despedido para evitar una pelea con Billie Jean. Sean contó a los detectives que después condujo directamente desde Snyder hasta la casa de su madre en Big Spring para usar su computadora y solicitar ayuda por desempleo. Pero los registros del celular demostraron que eso era imposible. Entre las 6:35 y las 6:56 de la mañana, su teléfono registraba señal en Colorado City, casi a 50 millas de Big Spring. Los datos sí confirmaron que estuvo en Big Spring, pero únicamente entre las 9:38 de la mañana y las 2:40 de la tarde. Otras torres de señal también mostraban que Sean estuvo ese día en el área de Scurry County. Sean dijo a la policía que después de visitar a su madre, regresó a Colorado City alrededor de las 3 de la tarde y vio a Haley por última vez a las 3:15, antes de que ella saliera rumbo a la casa de su padre. Pero los registros telefónicos demostraron algo más. A las 2:40, Sean todavía estaba en Big Spring, dejándole apenas 20 minutos para recorrer 40 millas. David, el hermano de Haley, contó que cuando regresó a casa el 27 de diciembre alrededor de las 4 de la tarde, la puerta estaba cerrada. Después de intentar entrar varias veces, terminó entrando por una ventana. Y dentro vio a Sean parado en el pasillo, completamente desconcertado, como un venado atrapado por las luces de un auto. En una declaración oficial, el tío de Haley recordó una conversación con Sean después de la desaparición. Le dijo que no podía creer que alguien fuera capaz de hacerle daño a una niña. Sean respondió, «Es como matar un venado». Los registros bancarios mostraron que después de recoger a Billie en el trabajo alrededor de las 6 de la tarde, la pareja pasó por 2 cajeros automáticos donde Billie retiró un total de $140. Al principio, Billie dijo que el dinero era para comida y gasolina, pero después los investigadores descubrieron que en realidad había sido usado para comprar drogas. Preocupados por la posibilidad de que Sean y Billie consumieran drogas dentro de la casa donde vivían los niños, los detectives decidieron revisar el hogar más a fondo. Durante el registro encontraron cientos de artículos impresos de Internet relacionados con asesinos seriales, sadismo sexual y asesinatos familiares. Billie aseguró que solo era un interés personal
y que mucha gente disfrutaba del true crime. En 2011 se reveló oficialmente que Sean era considerado persona de interés en la investigación. Aún así, seguía negando cualquier participación. Poco después, los servicios de protección infantil retiraron a David de la casa. El 24 de febrero, las autoridades hicieron un descubrimiento estremecedor. Más de 100,000 imágenes de pornografía infantil fueron encontradas en una memoria USB dentro de la casa de Billy y en una computadora ubicada en la casa de la madre de Sean. También fue confiscada una laptop que se encontraba almacenada en la estación de policía. El padre de Hailey, Clint, aseguró que el padrastro de Sean llegó a la estación exigiendo que devolvieran la laptop y sorprendentemente se la devolvieron. A pesar de todo, no hubo arrestos, pero el material fue enviado a un gran jurado. El sheriff Tom dijo, en cada casa vivía más de una persona, así que necesitamos determinar exactamente quién es responsable. El 17 de marzo de 2011, las autoridades llegaron a la casa de Billy y Sean para hablar con Sean. Billy dijo que él no estaba, pero cuando los oficiales entraron con una orden judicial, descubrieron que estaba escondido dentro. Después de eso, Billy fue arrestada y acusada de proporcionar información falsa a la policía. En junio de 2011, Billie Jean Dunn recibió una sentencia suspendida de 90 días de cárcel y 1 año de libertad condicional por mentir sobre el paradero de Sean. Cumplió la libertad condicional a más de 250 millas de distancia, en Travis County, donde se mudó junto a Sean. En 2012, la pareja finalmente se separó. Tiempo después, Billie Jean confesó que comenzó a sospechar de Sean en la desaparición de su hija, especialmente después de descubrir que no solo la policía local, sino también el FBI lo consideraban una persona de interés. Con el paso del tiempo, las búsquedas de Hailey comenzaron a disminuir. Después de cada vigilia aparecían nuevas pistas, pero el caso siempre volvía a quedarse estancado. Pasó otro año entero sin avances, hasta que el 16 de marzo de 2013, un excursionista encontró restos humanos a 20 millas de Colorado City, cerca del lago J.B. Thomas, en Scurry County. 2013, local authorities were notified of human remains located near Lake J.B. Thomas in southwest Scurry County. The remains were sent to the University of North Texas Center for Human Identification for DNA analysis. On April 26, 2013, the Scurry County District Attorney's Office received written confirmation that the remains have been positively identified as those of Hailey Dunn. La causa de muerte nunca fue anunciada oficialmente, pero Clint dijo que los investigadores sospechaban que Hailey probablemente murió por un traumatismo contundente. Se ofreció una recompensa de $15,000 por cualquier información que condujera directamente al arresto del asesino o asesinos de Hailey Dunn. Lamentablemente, la familia tuvo que esperar otros 4 largos y dolorosos años antes de poder darle sepultura a Hailey. Finalmente ocurrió en enero de 2017. Texas mother, desperate to find her daughter's killer, is speaking out. It was 6 years ago when 13-year-old Hailey Dunn went missing after leaving her father's home in Colorado City, that's west of Abilene. Her remains were found 3 years later, but her killer remains at large. Her mother, who is from Austin, says she has hope justice will be served. I still want to believe every time you tell me that there's going to be an arrest soon. I keep that faith. En 2018, Clint Dunn declaró ante los medios que creía que su hija pudo haber sido atacada por Sean o por Billie Jean Dunn con ayuda de él. Los dos están involucrados, dijo. Eso ni siquiera está en discusión. Clint se mantuvo constantemente en contacto con la policía, rogando que realizaran un arresto en el caso de su hija. Pero los investigadores seguían sin tener suficientes pruebas. I've been staying out of the way of law enforcement all this time. I thought I was doing the best thing by not coming down on law enforcement. And it's been too many years of no action. Nothing's been done. So I'm tired of waiting. I had the investigator over the case right now out of Scurry County. He told me one time, he said he doesn't care if it takes 20 years to do this. And I do care if it takes 20 years. I don't want the person that hurt my kid that doesn't need to walk the street for 20 years. You think that person is still out there somewhere? Yeah. I think he's here in this town. Big Spring, Texas.
You think he's in Big Spring? Mm-hmm. I know he was 2 months ago. You have somebody in mind? Sean Atkins. You think it's Sean Atkins, the only named suspect? Yep. And I think that Billie Jean knows something. She said too many lies. She's avoided too much. And she knows more than what she said. Las constantes publicaciones de Clint Dunn en redes sociales llamaron la atención de una persona anónima que afirmó haber encontrado varias pertenencias de Hailey Dunn entre finales de primavera y principios del verano de 2011. En ese momento, aquella persona era estudiante de secundaria y no sabía nada sobre Hailey ni sobre su desaparición. Por eso nunca informó el hallazgo a las autoridades. En 2019, esa persona vio una de las publicaciones de Clint sobre Hailey en redes sociales. Y solo entonces recordó aquellos objetos y decidió contactarlo. Nunca se reveló públicamente qué objetos eran ni dónde fueron encontrados. Pero Clint dijo que aparecieron en un lugar que había sido registrado múltiples veces al inicio de la investigación. La detective privada Erica Morse ha trabajado junto a Clint desde la desaparición de su hija. Ella afirmó haber encontrado pruebas y hablado con funcionarios, pero después de que encontraron los restos de Hailey, dejaron de responder llamadas y de informar cualquier avance del caso. En octubre de 2019, Erica comenzó a recibir mensajes de mujeres del West Texas que estaban siendo acosadas en internet por un hombre llamado Casey. Sabiendo que ese era el segundo nombre de Sean Atkins, pidió que le enviaran fotos y videos que él les mandaba, y eso confirmó que efectivamente se trataba de Sean. El 28 de octubre de 2019, Erica acompañó a una de esas mujeres a una estación de policía para presentar una denuncia, pero un oficial se negó a tomarla, acusando a la víctima de inventar toda la historia. Eso llevó a Erica a escribir una carta abierta advirtiendo algo inquietante. Si Sean no era arrestado pronto, aparecerían más víctimas. Pasaron otros 2 años más, y finalmente, en 2021, el caso dio un giro enorme. En mayo de 2021, Erica recibió una respuesta del fiscal de Mitchell County. Ella y Clint fueron invitados a una reunión. Erica dijo: "Durante esa reunión nos aseguraron que el asesino de Hailey sería arrestado durante junio. Y así ocurrió, más de 10 años después de la desaparición de Hailey Dunn y 7 años después del hallazgo de sus restos. Finalmente hubo un arresto." Reaction from Colorado City tonight is emotional and also getting straight to the point. Sean Atkins is sitting in the Mitchell County Jail tonight charged for the murder of 13-year-old Hailey Dunn. She first went missing over 10 years ago. You know, this community, they have spent more than a decade searching for a young girl, searching for answers, searching really for justice. We are a step closer to that tonight. The arrest of Sean Atkins is what the community of Colorado City has been waiting on for a long time. El fiscal Ricky Thompson consultó el caso con el programa de casos sin resolver de los Texas Rangers. Los Texas Rangers obtuvieron una orden judicial para tomar una muestra de ADN de Sean. El 13 de junio de 2021, la orden fue ejecutada y Sean Casey Atkins fue arrestado y acusado del asesinato de Hailey Dunn. Billie Dunn dijo: "No puedo decir que me sorprendiera que fuera Sean. Claro que quería creer que no había sido él, especialmente porque seguí viviendo con él después de que Hailey desapareció. Pero no estoy sorprendida. Y le doy gracias a Dios de que esta persona finalmente haya sido arrestada y tenga que responder por lo que hizo aquí, en la tierra." Actualmente Sean Atkins permanece detenido con una fianza de $2 millones y, hasta julio de 2021, todavía no se había declarado culpable. KCBD Investigates team, the Mitchell County District Attorney's Office has released a single page from Sean Atkins' arrest warrant. He is the man police hold responsible for killing Hailey Dunn in Colorado City. Big Spring police arrested him last month, but we don't know why. When KCBD requested the arrest warrant, we were sent to Mitchell County, and the DA there refused, citing Texas law, claiming it blocked us from access to this public record since it involves the alleged abuse and death of a child. So now, while we're waiting on the Attorney General to rule on this decision, in the meantime, it has been 10 days since our request for the entire arrest warrant and affidavit. We have only this part of the warrant so far, ordering any law enforcement agent to arrest Sean Atkins for the charge of murder out of Colorado City. But that does not shed any light on what led Mitchell County to that conclusion.
So our investigates team will keep pursuing your right to know about what police say led to the death of Haley Dunn. Después del arresto de Sean, la detective privada Erica Morse llamó a Clint, el padre de Haley, la fuerza que mantuvo vivo el caso. Dijo que era un ejemplo para todos los padres que luchan por obtener justicia para sus hijos. Clint dijo, no existen palabras en este momento para describir cómo me siento. Dejaremos que la niña diga la verdad, gracias a todos los que buscaron a Haley y a quienes lucharon incansablemente para que hubiera un arresto. Espero que la verdadera justicia finalmente se haga en la corte. Baytown, Texas. Ahí vivía Crystal McDowell, de 37 años. Una agente inmobiliaria ambiciosa y madre de 2 hijos, siempre ocupada. La infancia de Crystal fue dura. Sus padres eran adictos a las drogas y de hecho la llamaron así por Crystal Meth. Ambos murieron por complicaciones relacionadas con el SIDA provocado por el consumo de drogas, con menos de medio año de diferencia entre una muerte y la otra. Crystal tenía apenas 11 años. 2 años después, un delincuente sexual la secuestró y la mantuvo encerrada en un gallinero. Sufrió abusos sexuales durante mucho tiempo, pero logró escapar y mudarse con unos familiares. Todo pudo haber terminado muy diferente para una adolescente que ya había pasado por tanto, pero ella estaba decidida a cambiar su vida. Mientras trabajaba como azafata, conoció a Steve McDowell, un gerente de logística, y poco después se casaron. Sus amigos decían que él era como un niño grande, de esas personas con las que simplemente podías reír y pasarla bien. Amigos, los voy a interrumpir un momento. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me están viendo, así que quiero pedirles que me cuenten en los comentarios de qué ciudad ven este video y qué hora es allá. Gracias por la atención y ahora continúo. What are you doing today? About to jump out of a perfectly good Jumping airplane. out of a plane. Whose idea was this? Steve. Steve, your idea? How high are we right now? What does that say? 6,000 feet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, high five. Hey, look, your husband lived too. What a bonus. Pero detrás de la imagen feliz que mostraban en redes sociales, sus amigos decían que el matrimonio estaba lejos de ser perfecto. Incluso cuando Crystal todavía trabajaba como azafata, le fue infiel a Steve, tanto con hombres como con mujeres, y obviamente eso provocó muchísimos problemas en la relación. Ella lo dejó varias veces e incluso pidió el divorcio apenas unos meses después de casarse. A pesar del comienzo complicado, cuando nacieron sus hijos, Madden y Maui, Crystal decía que valía la pena seguir juntos por ellos e intentar arreglar las cosas. A los 37 años dejó la aviación y empezó a trabajar en bienes raíces en Baytown, Texas. Y cuando los niños crecieron y su carrera comenzó a despegar, las viejas grietas del matrimonio volvieron a aparecer. En junio de 2017, después de 10 años de matrimonio, Crystal se divorció oficialmente de Steve. Decidieron compartir la custodia de los niños y acordaron seguir viviendo juntos hasta vender la casa. Además, Crystal estaba remodelando su townhouse, así que tenía sentido. Más adelante, Crystal comenzó una relación con un joyero local llamado Paul Hargrave, recién divorciado, y aunque no hacía pública la relación, sus amigos decían que hacía muchísimo tiempo no la veían tan feliz. Era como si hubiera empezado una nueva vida. El trabajo iba bien. Los niños estaban bien, y parecía que por fin todo estaba saliendo como ella quería. La noche anterior, Crystal y Paul habían tenido una cita y ella se quedó a dormir en su casa. Él fue el primero en entrar a bañarse mientras ella se preparaba para salir. Las cámaras dentro y fuera de la casa captaron a Crystal recogiendo sus cosas y subiendo a su Mercedes negro. Iba a recoger a los niños con Steve y después tenía varias reuniones. Antes de irse, le mandó un mensaje a Paul. Hoy no hay tráfico. Tal vez me lleve a los niños a algún lado si ellos quieren. Que tengas un lindo día. Eres muy dulce. Él respondió, te amo y siempre voy a apoyarte. A la 1 de la tarde, Paul volvió a escribirle, hola, solo quería saber cómo estás. Avísame si necesitas algo. Te extraño. Ella no respondió. Tal vez simplemente se había retrasado con los niños o alguna reunión se había alargado más de lo esperado. Pero más tarde ese mismo día, Crystal tenía planes de reunirse con su familia para ver juntos la esperada pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Paul volvió a escribirle, estoy muy preocupado por ti, espero que estés bien. No hubo respuesta.
Crystal nunca llegó con su familia. Su tío Jeff, quien la había criado desde niña, acudió a la policía. Chambers County Sheriff's Office. My niece, no one can get a hold of her, no one has heard from her, and I'm really concerned. Pero mientras la policía empezaba a reunir información, ocurrió algo que desvió la atención y los recursos de todos los servicios de emergencia. Durante los últimos días, las tiendas en todo el sur de Texas estaban prácticamente vacías. La gente compraba comida y provisiones desesperadamente. Todos se preparaban para la tormenta. Pero esto no era un mal clima cualquiera. La gente acababa de enterarse de que se trataba de un huracán categoría 4. This is an ABC News special report. Hurricane Harvey. We are coming on the air for breaking news. Hurricane Harvey barreling into the Texas coastline as a Category 4 storm with 130-mile-an-hour winds. It's the first Category 4 storm to hit the U.S. in over a decade, threatening record rain totals of up to 35 inches throughout much of Texas that could render some areas uninhabitable for months. More than 150,000 people at this hour plunged into darkness. The president declaring a federal disaster for the state, and we are already hearing reports of significant damage, of collapsed buildings, of people perhaps trapped under the rubble. When I opened the door, more water rushed in, and all of my stuff flew out, and it just kept coming in. All I could grab was my wallet and my phone. That's all I knew to grab. Lo que comenzó como una onda tropical cerca de la costa africana terminó convirtiéndose en Hurricane Harvey. Y aproximadamente a las 10 de la noche del 25 de agosto, el huracán golpeó Texas. Nadie entendía realmente qué tan grave iba a ser hasta las últimas horas antes del impacto. Las consecuencias fueron catastróficas y cambiaron la vida de miles de personas. Vientos de más de 130 millas por hora. Inundaciones que obligaron a más de 30,000 personas a abandonar sus hogares. 57 tornados atravesando 6 estados. Y más de 100 muertos solo en Estados Unidos. Hurricane Harvey se convirtió en el huracán más mortal en Texas desde 1919 y el más letal en Estados Unidos desde Hurricane Sandy en 2012. La preocupación de la familia y los amigos de Crystal se multiplicó, pero en el fondo todos sentían que había ocurrido algo más. Y no creían que la tormenta fuera la razón de su desaparición. It has been days since the mysterious disappearance of a Houston area realtor. Crystal McDowell was last heard from August 25th, shortly before Harvey hit Houston. En el tercer día de investigación, la prima de Crystal, Jade, recibió un mensaje. Alguien había visto su Mercedes estacionado en el Motel 6. El mensaje incluía una foto. Y ahí, apenas visible sobre el agua, estaba la placa del vehículo. See this black car right here? This Mercedes? The cops were here busting in doors to find out where this lady is. Crystal McDowell's car was found submerged in a Motel 6 parking lot about 13 miles from her home. Friends and family don't believe her absence is flood-related. A pesar de las condiciones peligrosas, los investigadores llegaron hasta el motel. El auto estaba estacionado de manera descuidada. Las llaves seguían en el encendido y las puertas estaban sin seguro. Parecía que quien dejó el vehículo ahí lo hizo a propósito, como si quisiera que alguien se lo robara. El sheriff del condado, Brian Hawthorne, dijo: "No creemos que ella haya estacionado el auto ahí. Creemos que quien lo dejó esperaba que alguien se lo llevara". El vehículo quedó abierto y las llaves estaban en la consola. Con ayuda de un aerodeslizador sacaron el auto y lo enviaron a peritaje, esperando que el agua no hubiera destruido toda la evidencia. Now, a lot of people are wondering if the bizarre timing of her disappearance was the perfect storm to cover up a crime. This morning, the desperate search for a Houston real estate agent and mother of two, Crystal McDowell, posting on Facebook, "Stay safe out there," the night before she was last seen. According to her boyfriend, Paul Hargraves, this home security video shows her the next morning heading out of his house and getting into her car on her way to pick up her kids from her ex-husband, who lives about 20 minutes away. Messages. Basically that the roads were clear of what to do in preparation of the storm. Hargraves showed us his last text message exchange with McDowell. Her last text message to Hargraves was, "And you are so sweet." She wouldn't just get up and leave her kids. She wouldn't do that. So I think something's horribly wrong. I think that there was probably some animosity between
boyfriends and husbands, and the husband probably might think the boyfriend had something to do with it, the boyfriend might think the husband had something to do with it. Mientras la investigación avanzaba, la policía quería hablar con el nuevo novio de Crystal, Paul, y con su tío Jeff. Tanto Paul como Jeff aparecieron en medios con mensajes llenos de emoción. And our main objective is just to get Crystal back home. I hope and pray that, she's okay and she's going to come back to us. What do you think happened to her? I'm not sure. I don't know. But we're just trying to focus on finding her and assisting the police with whatever we can assist them with. Decían que Jeff estaba interfiriendo con la investigación. Llegó al townhouse de Crystal junto con otros familiares y comenzó a revisar sus pertenencias. Eso podía considerarse manipulación de evidencia. Uno de los detectives dijo que Jeff tenía tendencia a entorpecer el proceso, aunque él insistía en que solo estaba desesperado y quería ayudar. Paul explicó que aquella mañana, cuando Crystal salió de la casa, él estaba en la ducha y no la vio irse. Y las cámaras confirmaban que decía la verdad. Pero hubo algo sospechoso. Pasaron varios días antes de que ese video llegara a manos de la policía. Paul se lo entregó primero a los medios, no a los investigadores. Y nadie entendía por qué. Hasta donde la policía pudo determinar, la nueva relación parecía ir bien. 2 días antes de desaparecer, Crystal escribió en Facebook: "Nunca en mi vida había sido tan feliz como ahora. Dios es tan bueno". Y luego estaba su exesposo, Steve. Steve dijo que Crystal le había enviado un mensaje cuando iba de camino. "Ya voy para allá. ¿Tienes agua? Creo que me quedaré aquí con los niños. Parece que solo será lluvia". La gente ya estaba preparándose para el cambio de clima, así que el mensaje no parecía extraño. Pero después Steve mostró otro mensaje, esta vez dirigido al tío Jeff. En él decía que iba a recoger a los niños, pero que después se iría a Dallas. Jeff confirmó que sí habían hablado sobre la posibilidad de ir a Dallas para escapar del mal clima, pero Crystal nunca se lo confirmó. La tía de Crystal dijo que Steve hacía cualquier cosa que ella le pidiera, pero que se había vuelto demasiado obsesivo, tanto que ya parecía algo enfermizo. Uno de los amigos de Crystal dijo que Steve era egocéntrico y manipulador. Quería que todo fuera exactamente como él quería, y de inmediato. Según él, Steve tenía una mentalidad muy clara. Si ella no va a estar conmigo, entonces no estará con nadie. Con los años, Crystal empezó a sentirse atrapada, como si estuviera estancada y no avanzara en su vida. Además, ella era quien mantenía económicamente a la familia, y esa presión se volvió enorme para ella. Y Steve, según personas cercanas, simplemente seguía gastando dinero sin parar. Ya en 2008, Crystal había pedido el divorcio, pero nunca terminó el proceso después de que Steve amenazara con quitarse la vida. Cuando volvieron a separarse, Crystal llamó desesperada al 911 diciendo que Steve había desaparecido con los niños mientras hacía amenazas similares. Y cuando a principios de 2017 Crystal volvió a decir que quería divorciarse, Steve quedó devastado. Su hija mayor de otro matrimonio, Krista, dijo que su padre seguía enamorado de Crystal. Incluso después de su desaparición, continuó usando el anillo de matrimonio. Krista admitió que Steve aparecía y desaparecía de su vida constantemente, pero durante algunos años vivió con él y Crystal y aseguró que la relación era tensa e inestable. Ninguno de los dos era perfecto. Ambos tenían problemas. Creo que simplemente eran tóxicos el uno para el otro y terminaban volviéndose locos mutuamente. Después de la separación definitiva en 2017, Krista notó que su padre empezó a comportarse de forma muy extraña. Cambió su foto de perfil por la imagen del Grim Reaper y puso un banner en Facebook que decía "In Loving Memory". Crystal invitó a Paul al crucero familiar. Steve también iba a ir, pero todo resultaba demasiado incómodo. Así que Crystal le pidió que no fuera. A pesar de que el divorcio acababa de concretarse, Steve en realidad planeaba volver a proponerle matrimonio durante ese crucero. Simplemente no aceptaba la ruptura. Crystal era la principal fuente de ingresos de la familia, pero considerando los gastos de Steve y el hecho de que ya no estaban juntos, decidió cortar el apoyo económico. Los detectives decían que Steve era cooperativo, amable y siempre dispuesto a ayudar. Se notaba que seguía preocupándose por su exesposa y ofrecía apoyo en todo lo posible. Pasaba horas todos los días en la estación de policía.
Tanto Steve como Paul aceptaron hacerse el polígrafo voluntariamente. Steve lo falló. Y Paul dijo que nunca recibió oficialmente sus resultados, aunque aseguró que los detectives le gritaban, acusándolo de ocultar algo. Pero como suele pasar, esas pruebas no tenían valor legal real, así que no ayudaron demasiado a la investigación. La familia de Crystal contrató a un detective privado. Jeff ofreció una recompensa de $10,000 y Paul añadió otros $5,000. La policía anunció que trataban el caso de Crystal como un posible homicidio. El sheriff del condado Chambers, Brian Hawthorne, declaró: "Estamos investigando muchas teorías, pero no. Hurricane Harvey no es la causa de la desaparición de Crystal McDowell". Paul estaba de acuerdo. Ella jamás habría abandonado a sus hijos así. Nunca haría algo así. Creo que ocurrió algo terrible. Un exagente del FBI agregó: "No existe ninguna razón evidente para que ella desapareciera". Cuando analizas la vida de una persona preguntas: ¿estaba deprimida? ¿Hablaba de suicidio? ¿Planeaba huir? Y yo no escuché nada que indicara algo así. Pero entre el caos provocado por el huracán y los 3 hombres que la policía consideraba potencialmente involucrados, la investigación prácticamente se detuvo. No tenían idea de dónde buscar ni qué hacer, y ya empezaban a perder la esperanza de encontrarla con vida. No había actividad en su teléfono. No había movimientos en sus tarjetas bancarias. Y la fiscal Cheryl Leak dijo: "Sé que ella está muerta". Steve, Jeff y Paul fueron interrogados muchas veces. Paul sospechaba de Steve. Jeff decía que Paul le daba mala espina. Y Steve insistía en que no sabía nada, solo que Crystal debía recoger a los niños y nunca apareció. La policía volvió al lugar donde encontraron el auto. Ahora tenían acceso a cámaras de seguridad del edificio y de los alrededores. El vehículo fue abandonado ahí a las 6:37 de la mañana del 26 de agosto de 2017. La persona que salió del auto se parecía físicamente a Steve, pero la calidad del video no permitía asegurarlo. Cerca del motel había una gasolinera, y las cámaras de ahí mostraban imágenes mucho más claras. Aproximadamente 5 horas después de abandonar el vehículo, otro automóvil llegó a la estación. Un hombre bajó y tiró algo en la basura, empujándolo hasta el fondo para que nadie pudiera verlo. Y esta vez sí podían decirlo con seguridad. Era Steve McDowell. Después se quedó caminando cerca del lugar, mirando constantemente hacia el motel. Los investigadores estaban convencidos de que observaba el auto de Crystal, verificando si seguía ahí. Su teoría era clara: quien dejó el vehículo lo hizo con las llaves puestas para que alguien se lo robara. Y si no hubiera sido por la lluvia y las inundaciones, probablemente eso habría pasado. La basura de la gasolinera también quedó bajo el agua, así que lo que Steve tiró desapareció para siempre. Cuando la policía visitó la casa de Steve, notaron una bicicleta. Él dijo que esa mañana había ido a Walmart. Los investigadores revisaron las cámaras de Walmart y encontraron un video. Un hombre parecido a Steve, usando sudadera con capucha, comprando una bicicleta en efectivo y alejándose bajo la lluvia cerca del lugar donde abandonaron el auto. Pero seguía siendo evidencia circunstancial. Necesitaban algo más. Steve negó ser el hombre de la bicicleta. Sin una imagen clara de su rostro y sin rastros del pago, los investigadores tuvieron que retroceder temporalmente. Ya habían pasado 10 días desde la desaparición de Crystal. Por fin la lluvia empezó a disminuir, el agua retrocedía y la tierra comenzaba a aparecer otra vez. Los equipos de búsqueda podían trabajar con normalidad. Angelica, I know they've been looking for her for weeks now. What can you tell us? Well, we checked in with them. They say there's no movement on her bank account or her passport. The sheriff here says that the search area is in West Chambers County and in Baytown rather. They say the thinking is that she's still in this area. Do I think there's potential foul play involved in it? Yes, I do. And with each passing day, Sheriff Hawthorne says that concern grows. Crystal McDowell was last heard from on Friday, August 25th through a text message to her uncle. Stating that about a billboard her boyfriend had put up for her, and that was it. That was the last time I heard from her. He immediately reached out for help, and then Hurricane Harvey slammed into the area. Right now, they're combing through surveillance videos from businesses and personal surveillance videos from homes. Loved ones say McDowell has been living in the Legends Bay subdivision with her ex-husband and 2 small children, but had moved on with a new boyfriend. She was on top of the world. She was
She had said herself she was the happiest she had ever been in her life. And because of that, they don't believe she would have left on her own. And the sheriff says they're looking at several persons of interest, and he says he's confident that answers could be coming soon. Live in Chambers County, I'm Angelica Alvarez for 13 Eyewitness News. Paul y Jeff estaban ahí ayudando. Su principal sospechoso, Steve, no. La fiscal tomó la decisión de sacar a Madden y Maui de la casa y entregarlos a la tía de Crystal, Cindy. Sabían que Steve estaba empezando a quebrarse. Todos los días iba a la estación. Y cada vez se veía peor. Agotado, demacrado, deshecho. Quitarle a sus hijos podía convertirse en el golpe final, el momento exacto en que por fin empezara a hablar. Steve volvió a la estación. Y cuando le dijeron que los niños ahora estaban con Cindy, casi se desmaya. Dijo que quería ir a casa, pero que volvería en la mañana. Y esta vez, diría la verdad. Le escribió a su hija Krista pidiéndole que fuera a verlo porque, según él, tal vez no volverían a verse. Cerca de las 3 de la madrugada, ella llegó y le preguntó directamente, ¿tienes algo que ver con esto? Él lo negó muchas veces, pero horas después dijo algo distinto. Ellos dijeron que si les mostraba dónde está el cuerpo, podrían reducir mi condena. Krista respondió, pero tú no sabes dónde está el cuerpo. Y Steve, en voz baja, contestó, ¿y si sí lo sé? Después apartó la mirada y comenzó a llorar. Más tarde hizo una propuesta. Contaría lo ocurrido y llevaría a la policía hasta el cuerpo de Crystal si le permitían ver a sus hijos una vez más y retiraban la pena de muerte de una posible sentencia. Aceptaron. My understanding from our communication was that you were kind of ready to be honest about some things. I love her. I would do anything in my life for her. Steve confesó que aquella mañana tuvieron una discusión. Crystal le dijo que ya no lo amaba y él no pudo soportarlo. Contó que la sujetó por detrás y comenzó a estrangularla en un ataque de furia. Insistía en que no había sido planeado. Yeah, when she told you she didn't want to be anymore. Yeah, she told you she didn't want to be with you, have anything to do with you. Please, but what are you over this? Okay, like a chokehold or something? Did she say anything when that was going on, or did you fight, or what happened? Just being scared of her. How did you eventually know that she was no longer alive? Después cubrió su rostro con una bolsa, envolvió el cuerpo en una manta y lo metió en la cajuela de su auto. I covered her face with the bag. And then you put her in the car? I tied her up, put her in the trash bags. Arrojó el cuerpo y dejó el vehículo abandonado esperando que alguien lo robara. No quería matarla. La amo. Daría todo por traerla de vuelta. Y fue justo entonces, más de 2 semanas después de su desaparición, cuando encontraron el cuerpo de Crystal. Él mismo los llevó directamente hasta ella. Today at 2:45 p.m., Crystal's body was discovered, and Stephen Wayne McDowell, 44, has been arrested, charged with murder. Los investigadores admitieron algo estremecedor. Si no fuera por Steve, quizá jamás habrían encontrado el cuerpo. Y honestamente, si la desaparición hubiera sido reportada apenas un día después, cuando el huracán ya había cubierto completamente la región, la investigación podría haber tomado un rumbo totalmente distinto. Probablemente el auto habría sido robado, y entonces jamás habrían podido reconstruir todo usando las cámaras. Y quién sabe si este caso habría llegado a resolverse. New twist in that murder case in Houston, a mother of 2 vanishing just hours before Hurricane Harvey hit. Now, her ex-husband is under arrest. Steve McDowell heads to court today, charged with first-degree murder. Not only do police say they found Crystal McDowell's body, but in a surprising turn, they say her ex-husband confessed. Now police say after questioning her ex-husband for days, Steve McDowell tearfully admitted to murdering the mother of his 2 children. Once I got that call, I was in a state of shock and denial. So just trying to deal with it the best way I can. I had my suspicions from day one. I can't say that I was honestly that surprised, given the arguments they had the week prior of her missing. Wearing shackles, Stephen McDowell seemed to hold back tears as he appeared in court for the first time. Everything in the investigation leads to us that he acted alone. Police finally located the 37-year-old's body in a wooded area Saturday. The hurricane hampered the search effort. McDowell's uncle, Jeff Walters, had reported her missing. Her parents died when she was young, and
I guess I'm the closest one to her in the family. She's like my daughter. Her autopsy was performed yesterday, and right now we still don't have a motive. Charlie? Omar, thanks. Steve McDowell, de 44 años, fue acusado de asesinato en primer grado. Él afirmaba que todo ocurrió en un crimen pasional, y según las leyes de Texas, eso implicaba una condena menor que un asesinato premeditado. Si la defensa funcionaba, podía recibir apenas unos pocos años de prisión. Steve decía que todo empezó como un abrazo espontáneo, que se salió de control, pero la fiscalía sostenía otra cosa, que fue intencional, que seguía enamorado de ella, y que estaba furioso, con Paul, con el dinero y con el hecho de que Crystal lo hubiera dejado. Durante el juicio, los fiscales llamaron a su hija Maui como testigo. En un testimonio grabado, la niña contó que sus padres discutían constantemente por la relación de Crystal con otro hombre. Ella dijo, «Me voy a ir y me voy a llevar a los niños». Y él la empujó sobre la cama y dijo, «No te vas a ir a ningún lado». Maui vio cómo su padre golpeaba a su madre. Me miró y se enojó muchísimo. Mamá intentaba decir ayuda, pero yo no podía escucharla. Durante la pelea vio cómo Steve cubría la nariz y la boca de Crystal con sus manos. Maui dijo que vio a su madre asfixiarse. Después, su padre le ordenó quedarse en su habitación y no contarle a nadie lo que había visto. La defensa del crimen pasional no funcionó. Steve McDowell fue declarado culpable y condenado a 50 años de prisión. No podrá optar por libertad condicional antes de 2042. Paul dijo, «Creo que él sabía exactamente lo que hacía. Sabía que la tormenta venía y que eso ayudaría a borrar las huellas. Y creo que yo influía en parte en su decisión, y no puedo dejar de sentir culpa». Después del caso, se organizaron campañas benéficas para ayudar a los niños. En una de ellas, organizada por Cakes by Retta, cada pedido del Crystal Special era destinado completamente al futuro educativo de los hijos de Crystal. Su tío Jeff dijo, ella era una luz que nunca se apagará. Y su mejor amiga, Bronze, confesó que lo más difícil era aceptar que nunca volvería a recibir un mensaje suyo, ni escuchar una llamada, y que sus hijos jamás volverían a celebrar cumpleaños juntos. Muchos de los momentos que forman nuestra vida suceden con la sensación de que mañana todo seguirá igual. Las mismas personas, los cumpleaños, las fiestas, los momentos importantes, los planes para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Y precisamente por eso casi nunca pensamos cómo sería la vida sin esas personas, hasta que un día desaparecen. En una zona boscosa, a 30 millas de su casa, encontraron una bolsa negra de construcción. Dentro había huesos humanos, y el cráneo estaba separado, dentro de una bolsa de plástico atada. Era Caitlin Markham, una artista de 21 años que estaba a semanas de terminar sus estudios, mudarse a Colorado, casarse, comenzar una nueva vida. Pero una noche de agosto simplemente desapareció. Su automóvil seguía estacionado frente a la casa. Su perro caminaba solo dentro del lugar, y la señal de su teléfono se cortó exactamente después de la medianoche. Su prometido lloraba frente a las cámaras. Abrazaba al padre de Caitlin en el funeral y ayudaba a buscar respuestas. Pero durante años, los investigadores volvieron una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente aquella noche, después de que él salió de su casa? Y cuando finalmente la verdad empezó a acercarse, la sentencia terminó siendo casi tan dolorosa como la propia pérdida. Esta es la historia de una desaparición que duró 12 años, un prometido con demasiados secretos, y una joven cuyo futuro fue destruido antes siquiera de poder convertirse en la persona que soñaba ser. Amigos, los voy a interrumpir un momento. La verdad me da muchísima curiosidad saber desde dónde me están viendo, así que quiero pedirles que me escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por acompañarme. Los leo en los comentarios y ahora sí, continuemos. Caitlin Markham tenía 21 años y vivía en Fairfield, Indiana. Sus amigos la describían como una chica creativa, amable y un poco excéntrica. Desde pequeña estaba obsesionada con el arte y casi siempre tenía algún proyecto entre manos.
En 2011 estudiaba diseño gráfico en el Art Institute of Ohio, Cincinnati, y además trabajaba en una boutique de vestidos de novia. Llevaba cerca de 6 años de relación con su prometido, John Carter, y hacía uno que estaban comprometidos. La pareja planeaba mudarse a Colorado y empezar una nueva vida juntos. John también se dedicaba al arte y enseñaba soplado de vidrio. En una entrevista, contó que todo comenzó después de llevar una pizza al estudio, donde primero trabajó como voluntario y luego terminó convirtiendo aquello en su profesión. En agosto de 2011, la vida de Caitlin parecía avanzar exactamente como ella soñaba. Estaba a punto de cumplir 22 años, graduarse, mudarse y casarse. Por eso su repentina desaparición dejó a todos en shock. Todo comenzó cuando dejó de responder llamadas y mensajes, y su teléfono empezó a enviar todo al buzón de voz. Después de pasar un día entero sin noticias de ella, John fue hasta su casa. El auto de Caitlin seguía estacionado afuera, aunque debía estar trabajando. Dentro, la vivienda parecía completamente normal. No había señales de violencia, nada roto ni fuera de lugar. Pero Caitlin no estaba allí. Su teléfono también había desaparecido, y el perro caminaba solo por la casa, algo que inmediatamente hizo sonar las alarmas. A las 8 de la noche del 14 de agosto, John llamó al 911. Hi, my name is John Carter. I am calling. I know that you're not supposed to report a missing person before 24 hours, but my fiance is missing. I can't find her anywhere. Okay, where did you see her last? I saw her at like 12 o'clock last night. She stays in a house by herself. I'm really nervous. Her car is still there. Where was she at midnight last night when you left? She was at her house. She was going to bed. She wasn't going out to do anything, so she would have been in her bed. And I mean, I've been with her for 6 years. She's not deceiving, you know. She doesn't. Okay, and you guys didn't have an argument or anything? Not at all. The only thing that's not there is her cell phone, which is positive, but she's not answering it. So, and the Sacred Heart Festival is going on right up the street, and there's a lot of questionable people there, and it's just kind of, I'm sorry. Él explicó que la última vez que la vio fue cerca de la medianoche del día anterior, justo cuando salió del townhouse de Caitlin. John vivía con su madre, literalmente a solo 5 minutos caminando. Según contó, después de eso todavía intercambiaron algunos mensajes, pero horas más tarde Caitlin dejó de responder. Tampoco contestó el mensaje que él le envió por la mañana. Cuando la policía habló con John, hubo algo que llamó su atención de inmediato: varios arañazos en su cuello. John dijo que probablemente eran marcas de una rasuradora eléctrica, aunque después admitió que en realidad no estaba completamente seguro. De cualquier forma, insistió en que no había nada extraño en eso. También aseguró que casi no había dormido desde la desaparición de su prometida y que lo único que quería era verla regresar a casa sana y salva. Caitlin era muy cercana a su padre, Dave, y a su hermana menor, Ali. Pero ellos tampoco tenían idea de qué podía haber ocurrido. Dave describía a su hija de esta manera. Ella era positiva, abierta y muy decidida. Tenía un plan para su vida y sabía exactamente cómo seguirlo. Nunca desaparecería así porque sí. Caitlin era demasiado práctica para algo así. Después de revisar cuidadosamente la situación, los detectives declararon que, en ese momento, John no era considerado sospechoso, y la investigación empezó a tomar otra dirección. Well, Lisa, you can see Fairfield Police and Fire have their mobile command center out here. About 100 people have gathered off Patterson Boulevard. They all received several of these with Caitlin Markham's picture and information. They've searched the woods, the streets, all looking for the 22-year-old. Caitlin is the love of my life. I've been with her for 6 years. We've been engaged for a year. Today would be exactly a year. Today's also her birthday. Instead of celebrating Caitlin Markham's birthday, family, friends, and police are searching for the 22-year-old. 5 more. They divided into groups and hit Fairfield streets by foot, by car, and even by ATV.
To just go unseen without telling anybody is extremely out of the ordinary. I just really would like to communicate that this is not part of who Caitlin is. Friends say Caitlin is a responsible young woman, a student at the Art Institute of Cincinnati, also an employee there. Caitlin was last seen by her fiance, John Carter, Saturday night. He says he left her townhouse around 11:30. About an hour later, he received a text from her. Caitlin sent me a picture of her, and that was the last message I got. When Caitlin never showed up for her other job at David's Bridal, people began to worry. I kept texting her, no response, no response. I call her, no response. I have nothing in mind. She would never just leave. She's too pragmatic. She would never just take off and go somewhere. I'm terrified. I'm absolutely terrified. I just want to find Caitlin and celebrate her birthday with her and go to Red Lobster like she was planning. That's all I want to do. Police say there's no evidence of foul play. Reporting live tonight in Fairfield, Karen Johnson, News 5. Gosh, her fiancé sounds so desperate, Karen. Anything missing from Caitlin's home? Nope, just her and her cell phone, which police have not been able to trace. But one other thing I wanted to mention, they believe she was last seen wearing a gray shirt, so that's something people out here are also looking for, a gray shirt. Como el teléfono de Caitlin nunca apareció, los investigadores revisaron los registros de la compañía telefónica. Descubrieron que los últimos mensajes enviados desde su celular a John fueron entre las 11:04 y las 11:36 de la noche. Después de eso, no volvió a registrarse actividad. A las 12:06 de la madrugada, el teléfono fue apagado, perdió batería o alguien retiró la tarjeta SIM, y ahí terminaba prácticamente todo el rastro digital. La policía también habló con el gerente de GE Credit Union en Fairfield, quien recordó que Caitlin había visitado el banco junto a la madre de John 3 semanas antes de desaparecer para solicitar una tarjeta de crédito. Durante la conversación, la mujer bromeó diciendo que solo firmaría si Caitlin se llevaba a su hijo a Colorado. El gerente respondió riéndose, pero Caitlin no reaccionó igual. Según él, parecía seria, incómoda y poco convencida. Al final, la tarjeta nunca fue aprobada. Otro testigo contó que estuvo con Caitlin y John la noche del 13 de agosto. Los tres fumaron marihuana mientras hablaban sobre su futura mudanza a Colorado. Según recordó, Caitlin pasó gran parte de la noche frente a su laptop haciendo tareas de la universidad y se veía mucho más callada y distante de lo normal. Cerca de las 10:45, el hombre se fue del townhouse, dejando solos a Caitlin y John. Esa fue la última vez que alguien vio a Caitlin con vida. Más tarde, el testigo aceptó someterse voluntariamente a un polígrafo y los resultados indicaron que decía la verdad. Durante esa misma noche, 2 adolescentes que se habían escapado de casa dijeron haber visto 2 vehículos salir de la zona cercana a la vivienda de Caitlin con las luces apagadas. Y fuera de eso, la policía prácticamente no tenía ninguna otra pista. Caitlin Markham, the woman missing from Fairfield. 21-year-old Caitlin Markham. Family and friends are all searching for a missing 22-year-old. Caitlin was about to graduate in September. Disappeared in August of 2011. Volunteers spent days searching for Markham in the woods in and around her Fairfield home. Many unanswered questions about the Muy pronto, el caso de Caitlin se convirtió en noticia nacional. Su desaparición sacudió por completo a Fairfield, una ciudad de poco más de 40,000 habitantes donde los crímenes violentos eran extremadamente raros. En toda la ciudad comenzaron a organizar vigilias, reuniones de apoyo y llamados públicos en televisión. Voluntarios buscaban a Caitlin día y noche. La operación de búsqueda era enorme y mientras más tiempo pasaba, más misterioso se volvía todo. Incluso una unidad nacional de búsqueda montada de Texas se unió a los operativos. Realizaron decenas de recorridos revisando parques, lagos, antiguas vías de tren y zonas rurales de los condados cercanos. La familia de Caitlin aprovechaba cada oportunidad para pedir ayuda. Sus seres queridos aparecían constantemente en las noticias locales. Y junto a ellos casi siempre estaba John, su prometido. I keep believing that if she is somewhere in the worst case scenario, that she fights her way out. I keep wanting to believe that because she's strong. I know she's strong. Aún así, muchas personas seguían mirando a John con desconfianza.
pero él insistía una y otra vez en que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había pasado. Fairfield police didn't take much when they searched Caitlin's fiance's house. Tonight he says he gave consent. He's doing whatever he can to help, even though he feels as if the entire community is pointing fingers and placing blame on him. I really did not want this to get this far. I really wish that she would have been home by now, you know. I wish this could have been just a party for her being home instead of what it is, you know. People are going to say what they're going to say. You can't stop them. 23-year-old John Carter may not be able to stop the comments, but he can certainly make sure that people know how he feels. I'm not going to acknowledge the ridiculous things that people are saying because I know, I mean, nobody's going to know about me. They don't know me, and I know me. I know that I would never hurt Caitlin, ever, in a million years. Fairfield police have little evidence and no suspects. That's pretty much it. There's nothing, and it's horrific. Carter felt the animosity towards him when he was confronted while passing out flyers. I guess he didn't know who I was, and he was just like, I heard the boyfriend did it, and I was just like, I'm the boyfriend. I would never do anything to hurt her. And while the days without Caitlin continue, he finds comfort in her cat Ramsey and her artwork. Poco después llegó el cumpleaños número 22 de Caitlin, pero nadie estaba pensando en celebrar. Toda la atención seguía centrada en encontrarla. Para frustración de la familia, la policía de Fairfield insistía en que todavía no existían señales claras de un crimen violento. Mientras tanto, John hablaba públicamente de cuánto extrañaba a Caitlin y de lo mucho que la amaba. Pero algunas amigas comenzaron a revelar una realidad muy distinta sobre la relación. Según una de ellas, Caitlin llevaba unos 6 meses sintiéndose infeliz y atrapada. Estaba cansada de la adicción de John a las drogas, de su obsesión con la pornografía y de sus comportamientos celosos y posesivos. Incluso había confesado que ya no sentía atracción por él ni deseaba intimidad. Las amigas también contaron que John se molestaba incluso cuando Caitlin hablaba con otros hombres y que algunas de las prácticas sexuales que él proponía la hacían sentir incómoda. Poco a poco, quienes conocían a la pareja comenzaron a creer que Caitlin quería terminar la relación. Además, Caitlin se sentía incómoda con la fuerte influencia que tenía la madre de John en sus vidas. Según sus amigas, ella veía el tema de la tarjeta de crédito como un intento desesperado de mantener la relación unida. Aún así, su familia nunca creyó que hubiera escapado voluntariamente. Caitlin siempre hablaba de sus problemas con las personas cercanas y jamás habría desaparecido sin avisar. Una amiga también recordó algo inquietante. Pocos días después de la desaparición, John empezó a hablar de Caitlin en pasado. En junio de 2012, la investigación se enfocó brevemente en otro hombre, un vecino de 26 años llamado Harpreet K., acusado de agresión sexual contra una estudiante de Miami University. Pero tras verificar su coartada, la policía lo descartó como sospechoso. La investigación volvió a estancarse. Ya habían pasado casi 2 años desde la desaparición de Caitlin, la cobertura mediática seguía creciendo y la recompensa por información aumentaba constantemente. Entonces, el 7 de abril de 2013, todo cambió. En una zona boscosa de Indiana encontraron huesos humanos envueltos en plástico negro de construcción. Los registros dentales confirmaron la peor noticia posible. Los restos pertenecían a Caitlin Markham. Habían sido hallados a unas 30 millas de su casa. Authorities have identified the remains of Caitlin Markham, the woman missing from Fairfield. Her remains were discovered Monday in Cedar Grove, Franklin County, Indiana, on Big Cedar Road. Well, Clyde, it's certainly not the outcome anybody here at Fairfield was hoping for. And tonight, friends and family of Caitlin Markham know she won't be coming home. I was just, digging through this little area here, picking up some metal, and here, found a jawbone right on the other side of that little tree right there, right between them 2 little trees. At his house, Hicks provided more details about his grisly discovery. He described his call to police after he found Caitlin's remains. I picked it up and I said, that's not no animal. And I hung in a tree and went and called the cops, and they sent us to the DNR. DNR says, well, what makes you so sure it's a human jawbone? And I said, well, it's got all its teeth and it's shaped just like mine. El cráneo de Caitlin fue encontrado separado del resto de sus restos dentro de una bolsa de plástico amarrada. Los forenses notaron algo extraño.
Casi no había tejido blando ni líquidos de descomposición dentro de la bolsa. Según el médico forense, eso indicaba que la cabeza no se había descompuesto allí, sino que había sido colocada dentro después de que el cuerpo ya estuviera en avanzado estado de descomposición. Los huesos tampoco estaban enterrados, simplemente habían sido arrojados en la zona boscosa y cubiertos con basura y escombros. En la muñeca izquierda de Kaitlyn encontraron una lesión provocada por un objeto afilado. El corte, con forma de V, había llegado incluso hasta el hueso, demostrando que sufrió una herida causada por algún tipo de arma o herramienta. Sin embargo, fuera de eso, los investigadores tenían muy pocas pruebas para reconstruir exactamente qué ocurrió la noche de su desaparición. Aunque nunca pudieron determinar la causa exacta de muerte, los expertos sí concluyeron algo clave. Había sido un homicidio. El teléfono de Kaitlyn nunca apareció. Después de casi 2 años de incertidumbre, la familia finalmente pudo celebrar el funeral. Las paredes estaban decoradas con las obras de arte de Kaitlyn y los asistentes vistieron colores brillantes para reflejar su personalidad y creatividad. Muchas personas hablaron ese día, entre ellas John. We would have had our marriage. We would have had our honeymoon. We would have our kid. And we would have our life. And we would grow old together. Carter's cousin says she considers herself lucky to have called Kaitlyn family. Whenever I think of her, I just think of this smile and this artwork, and she was just a colorful human being. She meant well to everybody. Everybody was a friend. Dave decía que encontrar los restos de Kaitlyn al menos le dio a la familia cierta sensación de cierre. Pero lo que más le dolía era pensar en Ali, la hermana menor de Kaitlyn, que tenía solo 15 años cuando ella desapareció. Según Dave, a veces se perdía tanto en el dolor por Kaitlyn que olvidaba cuánto había sufrido también su otra hija. El hallazgo de los restos complicó aún más una investigación que ya estaba estancada. Los detectives creían que el cuerpo había sido trasladado después de la muerte, lo que obligó a autoridades de 2 estados distintos a trabajar juntas. A comienzos de 2015, el caso seguía prácticamente igual, sin respuestas y con muy pocos avances. La recompensa por información había llegado a $75,000, pero la atención pública comenzaba a desaparecer. 3 años después, la gran pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién asesinó a Kaitlyn Markham? Desesperado por evitar que el caso quedara olvidado, Dave consiguió que la investigación fuera transferida de la policía de Fairfield a la oficina del sheriff del condado de Butler. También contrató al detective privado J. Ryan Green, quien entrevistó a más de una docena de personas cercanas a Kaitlyn y John. 5 aceptaron someterse a pruebas de polígrafo. Después de eso, Green redujo su atención a 2 personas. Sobre uno de ellos, dijo que había fallado el polígrafo de manera desastrosa, según el propio examinador. Mientras tanto, proyectaron el documental Taken Too Soon, The Kaitlyn Markham Story, con la esperanza de generar nuevas pistas. A finales de 2016, la policía anunció que ya tenía una persona de interés concreta, aunque todavía no existían pruebas suficientes para arrestarla. El detective privado sospechaba exactamente del mismo individuo. Y entonces llegó 2023. 12 años después de la desaparición de Kaitlyn, la investigación finalmente comenzó a avanzar de verdad. La policía realizó su primer arresto. I do know there's a warrant for you, but I'm not sure exactly what it's for. So they'll be able to explain all that stuff to you when we get there. Un hombre llamado Jonathan Palmón fue arrestado y acusado de dar declaraciones falsas. El detective privado Green declaró: "La persona que está llevando esta investigación ahora mismo va por el camino correcto. Tienen impulso y tienen algo lo suficientemente importante como para que un juez aprobara órdenes de cateo". Green también explicó que Kaitlyn, John y Jonathan pertenecían al mismo círculo de amigos y se conocían muy bien. Jonathan también vivía cerca de Kaitlyn y John era su mejor amigo. De hecho, cuando John llegó a la casa de Kaitlyn la mañana del día en que fue reportada oficialmente como desaparecida, la primera persona a la que llamó fue Jonathan. Antes del arresto de Jonathan Palmon, los investigadores realizaron cateos en 2 direcciones distintas. Una de ellas era la casa donde Jonathan vivía en 2011, justo en la época de la desaparición de Kaitlyn. La otra era la casa donde John Carter vivía junto a su madre en ese entonces.
man accused of lying during the course of Caitlin Markham's death investigation will now face a judge tomorrow. In the meantime, we're learning new details about his involvement in the case and when prosecutors say he actually committed perjury. A new timeline starting to become public in the 12-year investigation into the disappearance and death of 21-year-old Caitlin Markham. According to the indictment, on April 21st, 2022, Palmerton lied under oath. Court records show he was indicted almost 6 months later in October. The indictment remains sealed until now. Jonathan y John Carter también eran amigos cercanos de Michael Strauss, el hombre del que ya hablamos en el caso de Ellie White. Strauss terminó declarándose culpable de acosar y asesinar a Ellie, recibiendo una condena de entre 17 años y cadena perpetua. La policía investigó cuidadosamente si podía estar relacionado con la desaparición de Caitlin, especialmente después de que Michael insinuara que Ellie no había sido su primera víctima. Pero, aunque existían algunas conexiones inquietantes entre ambos casos, finalmente fue descartado como sospechoso. Aún así, durante todos esos años, los investigadores seguían regresando al mismo nombre, John Carter. Después de que encontraron los restos de Caitlin, John prácticamente desapareció de la vida pública. Con el tiempo se casó, tuvo un hijo y trató de seguir adelante con su vida. Pero mientras tanto, los detectives continuaban reuniendo evidencia circunstancial en su contra. Sus versiones cambiaban constantemente y muchas de sus declaraciones simplemente no encajaban. Con los años, Dave también empezó a sospechar cada vez más de él. Los dos vehículos que unos adolescentes vieron cerca de la casa de Caitlin aquella noche fueron identificados más tarde como el auto de John y otro vehículo desconocido. Además, tanto el teléfono de John como el de Caitlin dejaron de tener actividad casi al mismo tiempo la noche del 13 de agosto de 2011. Los investigadores descubrieron también que varios mensajes entre ellos habían sido borrados del teléfono de John, y algunos textos que él aseguraba haber enviado, incluido el supuesto mensaje de buenos días, en realidad nunca fueron enviados. John aceptó someterse a 3 pruebas de polígrafo en 2011, 2014 y 2021, y todas mostraron señales de engaño. Durante la última, reaccionó de manera especialmente intensa cuando le preguntaron si había abandonado el cuerpo de Caitlin en Big Cedar Road. Cuando la policía registró la casa de la madre de John, encontró documentos relacionados con la investigación, trabajos escolares de Caitlin, una tarjeta SD y poemas sobre muerte y asesinato. También hallaron un material similar al plástico utilizado para envolver los restos de Caitlin. Además, el lugar donde encontraron el cuerpo estaba cerca de una propiedad de la familia Carter. Con el tiempo, varias personas comenzaron a hablar sobre el temperamento agresivo de John. Incluso apareció un video en internet donde se le veía gritándole a su esposa mientras sostenía a un niño en brazos. Cuando los detectives le mostraron parte de la evidencia reunida, John apenas reaccionó y respondió fríamente que todo era evidencia circunstancial. Esa respuesta dejó una impresión inquietante entre los investigadores. Después de años negándolo todo y pidiendo públicamente el regreso seguro de Caitlin, las sospechas sobre John ya eran demasiado fuertes para ignorarlas. Y aunque el caso dependía principalmente de evidencia circunstancial, los investigadores finalmente sintieron que tenían suficiente para entregarlo a la fiscalía. They're coming out the front. He's in custody. Greatly appreciate it. Happy to help. You want the watch then? Yeah. Let's just do it. Forest Park. You got nothing else on you? Actually, 119. You'll go first. Breaking news right now out of Butler County. The fiancé of Caitlin Markham is now in custody and charged in her murder. En marzo de 2023, John, de 36 años, fue arrestado directamente en su lugar de trabajo y acusado formalmente de 2 cargos de asesinato. El primero señalaba que provocó intencionalmente la muerte de Caitlin alrededor del 13 o 14 de agosto. El segundo afirmaba que la muerte ocurrió durante la comisión, o el intento de comisión, de un delito grave violento en esas mismas fechas. John pagó una fianza de $1 millón. Una de las condiciones para quedar en libertad era usar un dispositivo GPS para monitorear constantemente su ubicación.
Jonathan Palmon también fue liberado antes del inicio del juicio. Durante la audiencia formal, John Carter se declaró inocente. El juicio fue programado para junio de 2024. Jonathan Palmon también debía enfrentar un juicio por las acusaciones de falso testimonio, pero más adelante ese caso fue desestimado. La fiscalía llamó a más de 50 testigos. Y en junio de 2024, el caso sobre la desaparición y asesinato de Caitlin, rodeado de misterio durante más de una década, finalmente parecía acercarse a una respuesta. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Después de más de 10 años negándolo absolutamente todo, John cambió repentinamente su versión. Your Honor, he did, and Mr. Carter, if we may on his behalf, John Carter stipulates that he committed the offense of involuntary manslaughter consistent with Ohio Revised Code 2903.04B. That is a felony of the third degree. Specifically, that on the date specified in the indictment, he did cause the death of Caitlin Markham by the commission of a misdemeanor in the city of Fairfield, Butler County, Ohio. Dave confesó que aquello se sintió como estar fuera de su propio cuerpo. Durante años había tenido un mal presentimiento sobre John. Lo sentía en el fondo. Y aunque una parte de él sintió alivio al entender que no estaba loco, que todo ese tiempo había tenido razón, al mismo tiempo lo invadió una rabia enorme. No podía dejar de pensar en algo. John había pasado 12 años viviendo como si hubiera logrado escapar de las consecuencias de todo lo que pasó. We knew all along who it was. Just got to be able to grab it. And just proud. An emotional day in Butler County Court this morning as John Carter pleads guilty, admitting to causing the deaths of his fiancée in 2011. Él estuvo parado en el funeral de Caitlin, abrazó a Dave, lloró junto a él, participó en las búsquedas. Y durante todo ese tiempo, probablemente sabía perfectamente lo que realmente había ocurrido. Cuando le preguntaron si al menos podía admitir cómo sucedió todo, John apenas murmuró en voz baja, "No puedo". Más adelante, uno de los reclusos aseguró a los detectives que John supuestamente le confesó cómo había matado a Caitlin, pero en el tribunal, John nunca admitió esa versión. Y los investigadores jamás escucharon esa historia directamente de él. He said before he knew it, he had her pinned down to the ground. He was on top of her, and he choked her. And then, after he choked her, he said he was panicking, and he said he didn't know what to do. He was going to call the cops. He didn't want to call the cops. He said he made it look like it was a suicidal gesture, so he cut her wrist. Proposes the following sentence. Based upon the serious nature of this offense and the factors that have previously been indicated, that anything short of the maximum sentence would demean the seriousness of the offender's conduct and its impact upon the victim, and therefore will impose a definite term of incarceration of 36 months. John Carter fue condenado a solo 3 años de prisión. Era la pena máxima posible por homicidio involuntario, clasificado como un delito grave de tercer grado. Después de cumplir la condena, también tendría que pasar otros 3 años bajo supervisión. Uno de los detectives que trabajó en el caso dijo, "He interrogado a miles de personas, asesinos, violadores, personas detenidas por delitos menores, pero nunca había interrogado a un psicópata". Y eso fue exactamente lo que dije cuando John salió de la sala. Dije, ese es el primer psicópata que he interrogado en mi vida. La policía y los fiscales también sospechaban que John podría no haber actuado solo. Aunque nunca lograron demostrarlo, los investigadores creían que otra persona pudo haberlo ayudado, especialmente para ocultar el cuerpo de Caitlin, e incluso posiblemente para desmembrarlo. Y aunque la familia de Caitlin finalmente descubrió quién era responsable de su muerte, nunca obtuvo una respuesta completa sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Y probablemente jamás conocerán toda la verdad. That is why there's no closure. I still do not know the whole story. And not that I would have believed him because he's lied for 13 years, but he's offered no explanation, hasn't even tried. And that just, to me, that just shows his character. Do you think you'll ever get an explanation? No, I don't. And even if he writes a confession in prison, he's going to have to be more convincing than he's been the past 13 years. Y dentro de muy poco, John saldrá de prisión y volverá a su vida. Aunque el juez le impuso la condena máxima permitida por la ley, para muchas personas la sensación de injusticia sigue siendo enorme. Y honestamente,
es devastador. 14 años después de la última vez que Caitlin fue vista con vida, familiares y amigos organizaron un evento llamado Butterflies for Caitlin Markham en un parque cerca de su casa. Plantaron árboles, llevaron ropa con mariposas y llenaron el lugar de arte y color, exactamente las cosas que más amaba Caitlin. Dave dijo que aquel día le recordó algo importante, que no estaba enfrentando todo ese dolor solo. Recordó a su hija como una persona brillante, alegre, llena de vida y con una enorme pasión por las mariposas. Contó que, especialmente en los primeros años después de perderla, a veces aparecía una mariposa volando cerca de él justo cuando se sentía completamente destruido, y en silencio pensaba, «Hola, cariño». Para Dave, Caitlin era como una mariposa, luminosa, llena de vida y apenas comenzando a convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. También confesó que vivir con una pérdida así, sin conocer todavía toda la verdad, es algo que nunca deja de consumirlo. Dijo que no pasa un solo día sin pensar en ella y que jamás considerará que 3 años de prisión sean justicia. No para Caitlin, no para su hermana, no para su familia ni para toda la comunidad que sufrió junto a ellos. A veces se pregunta qué estaría haciendo hoy, cómo sería su arte, qué habría logrado con su talento. Dave estaba convencido de que Caitlin habría hecho algo extraordinario con su vida. Y todavía ahora, cuando ve una obra de arte hermosa, se sorprende pensando lo mismo. Eso debería haberlo creado Caitlin.